Gloria a Dios, bendiciones para todos en este día. Este es el día maravilloso que hizo el Señor. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación. Bienvenidos. Sean todos ustedes los que nos escuchan, los que nos ven. Hay gente que nos ve desde fuera del país. Un saludo muy especial para todos. Los que nos ven aquí desde Itagüí, desde otras partes, bienvenidos. Hoy vamos a tener en la Comunidad Cristiana de Transformación, en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra transmisión de hoy, eh, un mensaje titulado Viviendo como si fuera el fin, viviendo como si fuera el fin. Y como base teológica vamos a utilizar la primera epístola del apóstol Pedro, que es la que hemos venido leyendo desde hace días, capítulo 4, versos del 1 al 8. Por tiempo, yo me voy a dedicar solamente o me voy a concentrar en los cuatro primeros versos. Pero vamos a seguir trabajando esto. Ojalá pudiésemos hacer una exégesis como normalmente se debe hacer, pero bueno, ahí vamos haciendo algo bien interesante. Estudiando juiciositos la Biblia, estudiando juiciositos irresponsablemente y también responsablemente como debe ser. Vamos a leer la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, en pantalla a ustedes les va a aparecer. Capítulo 4, versos del 1 al 8 de la primera epístola universal del apóstol Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agrada a los gentiles? Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios. Muy bien, viviendo como si fuera el fin. A manera introductoria rápidamente, recuerden que esta epístola ha sido escrita ¿a quién? Hoy no va a ser tanto un tema así de predicación, va a ser más bien un tema como doctrinal, pero quiero que no parezca una cosa muy dura, sino algo más bien sencillo de digerir para poder entender. Quiero aclarar algo, la Biblia es el libro por excelencia que debe ser digerido para los seres humanos con facilidad. Es como un dulcecito, por eso la Biblia dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es dulce como la miel en la boca de un peregrino que está en el desierto sediento, alimenta. El apóstol Pedro escribe a los que están siendo creyentes que fueron expatriados en 5 regiones del Asia Menor. A ellos empezó a decirles, a darles consejos acerca de cómo se deben conducir ellos en relación con la gente, cómo se deben relacionar ellos, cómo se deben conducir ellos en relación con su pareja, cómo se deben conducir ellos en relación para con Dios. Y ahora aquí en este verso, en este pasaje, me encanta mucho lo que pasa, porque empieza el apóstol Pablo a dar unas pautas de cómo se debe comportar frente al tiempo. Hay gente que dice que desde hace 2000 años están diciendo que Cristo viene pronto. Pues es verdad. Lo que pasa es que la gentecita que dice esto a manera de burla no entiende el tiempo de Dios. Solamente las personas que empezamos a tener relación con Jesucristo, solamente las personas que empezamos a tener relación con Dios, empezamos a interpretar verdaderamente lo que es el tiempo para Dios. De los que estamos aquí, ¿cuántos saben que para Dios un día son como 1000 años? Ya la tenemos clara, ¿sí o no? Entonces se puede decir que desde hace 2000 años se está anunciando que Cristo viene pronto. Para Dios, ¿cuánto tiempo aparentemente serían esos 2000 años? 2 días.
O sea, para Dios este es el amanecer del tercer día. A nivel escatológico más adelante vamos a mirar eso, pero entonces hoy vamos a quedar claros con esto. Algo que me gusta mucho de este primer verso del capítulo 4, el primer verso en el verso 1, habla de una de las verdades trascendentales que cualquier persona debe entender, cualquier creyente debe entender. Recuerde que esta epístola fue escrita ¿para quién? Para creyentes. ¿Para quién fue escrita esta epístola? Para personas que creen ya en Jesucristo. Y las personas que creemos en Jesucristo tenemos la gran responsabilidad de enseñarles a otros la verdad de creer en Jesucristo, no de una fantasía, sino de una realidad, que lamentablemente para algunos es una ilusión, pero afortunadamente para nosotros la fe es lo que verdaderamente muestra el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Científicamente se puede comprobar. Muy bien, verso 1, dime. Pregunta. ¿Quieres que te coloque el micrófono para que... Ponle pues cuidado, el tema de que fue predicado a muertos, por eso no lo vamos a hablar hoy, porque es un tema más gruesito, entonces no lo vamos a trabajar hoy. Pero por eso dije, vamos a trabajar primero los 4 primeros versos. Entonces, cuando trabajamos estos 4 primeros versos, se nos va a dar un panorama más amplio para esa pregunta. Pero es muy interesante tu pregunta, querida pastora Claudia. Muchas gracias. Verso 1 del capítulo 4 dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y hay una comita para seguir adelante, ¿cierto? En este primer verso hay una recomendación. El apóstol Pedro viene diciéndole cómo se comporte con la sociedad, cómo se comporte usted mismo, cómo se comporte con la familia, cómo se comporte con la esposa, con el cónyuge. Y aquí dice cómo se debe comportar usted con el tiempo, cómo se debe comportar usted con lo que va a venir. Cuando decimos que debemos vivir como si fuera el último día, tenemos que tener una motivación. Una de las cosas que más se ha perdido en la iglesia tradicional cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia que proclama el nombre de Jesucristo, lo que más se ha perdido es el concepto de ser cristocéntricos, de entender la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerde esto, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿El Evangelio son qué? Buenas noticias. Evangelium en latín es buenas noticias. Cristo necesita que usted y yo tengamos buenas noticias. Entonces hoy voy a hablarles de una buena noticia de las tantas que tiene la Biblia para nosotros. En el verso 1 está diciendo que Cristo ya padeció en su carne todo lo que nosotros en algún momento padecimos. Póngale pues cuidado. Voy a colocar 3 ejemplos, no solamente. Primer ejemplo. Está en el libro de Isaías, capítulo 52, del 52 en adelante, sobre todo 53 y 54. Dice que Cristo fue un hombre experimentado en dolores. Y dice que por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanos de nuestras dolencias físicas. Somos sanos de nuestras dolencias en la carne. Cuando habla de la carne, está hablando de este cuerpo físico. Tanto del cuerpo físico como de la parte psicológica o la psique, la vida psique, que fue en la cual nosotros quedamos enfrascados cuando la raza humana cayó desde el huerto del Edén. Entonces resulta que Cristo en la cruz del Calvario exhibió en su corporalidad, en su carne, todas las enfermedades. En la cruz del Calvario, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, padeció las enfermedades que nosotros hemos vivido en nuestra humanidad, llámese cáncer, llámese sida, llámese gripa, llámese como se llame esa enfermedad, en la cruz del Calvario Cristo la cargó. Por eso en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice que Él es un varón experimentado en quebranto y por lo que Él padeció en esa cruz del Calvario, nosotros tenemos sanidad. Hoy no podemos hablar de la sanidad física porque nos demoraríamos mucho. Nosotros como creyentes creemos en la sanidad divina. Yo soy un partícipe profundo que creo en la sanidad divina. Yo creo que cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ocurren cosas poderosas en el ambiente espiritual. Dice la Biblia, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Hay libertad en el nombre de Jesús. Cristo en la cruz del Calvario llevó el padecimiento físico de cada uno de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario llevó el padecimiento psicológico de cada uno de nosotros.
Resulta que el castigo que nosotros debíamos haber llevado, Él fue el que lo llevó. Entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Número uno, que Él en su cuerpo, en su corporalidad, llevó todo lo que a nosotros nos mata. Llámese a nivel de enfermedades, aún la vida misma. Porque cuando Cristo fue crucificado y murió y luego resucitó, dice en 1 Corintios capítulo 11, que la muerte fue sorbida en victoria cuando Cristo en la cruz del Calvario padeció. Cristo en esa situación de crucifixión fue donde propició el espacio para que usted y yo pudiésemos tener una libertad para poder llegar a la vida eterna. Esa es la buena noticia. La buena noticia quiere decir que todo aquello que nos está limitando el conocimiento de Dios, Cristo lo llevó. Ahora viene algo bien importante. Él hace énfasis en algo que aquí, en ese primer verso, dice que Él padeció. Esta semana que hemos estado, en estos días que hemos estado haciendo el devocional con mi esposa, hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado en tres cosas. La misma tentación que Adán y Eva padecieron en el huerto del Edén. Uno, fue tentado, dice la Biblia literalmente, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, trabaja con ciclos. Él repite lo mismo, cíclico, repite lo mismo. Lo que pasa es que nos lo presenta diferente, pero es el mismo ciclo. Vanagloria de los ojos, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Cristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia literalmente que Él resistió al diablo y con argumento bíblico escrito está la palabra, se la pronunció, se la proclamó y dijo que con esto, con la palabra, con el argumento de la Biblia, reprendió al diablo, lo resistió y el diablo huyó. El apóstol Pedro escribe diciendo, someteos pues a Dios, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es el elemento que Cristo hizo. Entonces les estaba diciendo, primero el Señor Jesús sufrió nuestra herida física en la parte, nuestra limitación física en la cruz del Calvario. Y en Colosenses está la otra que les iba a colocar el otro ejemplo. Colosenses capítulo 2 dice que públicamente exhibió a los principados y a las potestades y venció sobre ellos en la cruz del Calvario. Espiritualmente, Cristo en la cruz del Calvario venció, no solamente los venció, sino que los exhibió, los banderió públicamente. ¿Dónde fue esta banderiada, esta exhibición? Fue a nivel espiritual, no fue a nivel físico. A nivel físico se demostró, se vivió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice que a la hora tercera del día todo parecía oscuridad, porque las tinieblas vinieron a festejar que supuestamente le habían ganado la victoria a Dios, le habían ganado la victoria al Eterno. Lo que no sabían era que en esa muerte era donde ellos iban a ser exhibidos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en la cruz del Calvario, para resumir, el Señor Jesucristo ganó la batalla que a nosotros nos separa de Dios. Dice aquí específicamente en el primer verso. Cristo padeció en la carne lo que nosotros debíamos haber padecido, ¿cierto? Ese padecimiento se llama pecado, por eso él terminó con el pecado. Aquí la palabra en griego para pecado es amartia. Amartia en griego es errar del blanco. Me voy a explicar. ¿Cuántos de los que están aquí, ustedes están aquí con nosotros, les gustaría hacer lo correcto? Voy a explicar. Yo quiero un empleo y con ese empleo la meta es llevar la provisión para mi casa. Un ejemplo básico, ¿cierto? Llevar la provisión para mi casa. Pero resulta que cuando ya consigo el empleo, no llevo la provisión para mi casa completa, sino que me doy un gustico. Y resulta que ese gustico me salió caro. Digas tú, dijo el boyaco, digas tú, un gustico, me quise comprar una chaqueta, me quise tomar una cerveza, digas tú lo que quieras. Entonces resulta que el objetivo de llevar algo para su casa se empezó a desvirtuar porque cometió ¿qué? Un equívoco. La palabra pecado acá es amartia, errar del blanco. ¿Quién quiere errar del blanco? Nadie. ¿O usted quiere errar del blanco? No. Uno quiere ¿qué? Atinar, ¿sí o no? Resulta que lo que nos separa de Dios es errar
de buscar a Dios. Ya no lo busco, o sea, ya no estoy atinando, ya no estoy yendo hacia el punto, hacia el blanco. En la Biblia dice en este primer verso que el Señor Jesucristo reprimió, suprimió en la cruz del Calvario esa equivocación. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús venir hacia él para ser bautizado, capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que reprime. Enseguida lo vamos a mirar acá y va a ser una cosa bien bonita. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario recibió nuestro castigo físico. Cristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente al pecado que nos hacía errar del blanco. Y Cristo en la cruz del Calvario suprimió la naturaleza pecaminosa que había en el hombre. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera. Adán fue el primer hombre y Cristo fue el segundo Adán, o sea, el que repuso. La buena noticia es que aunque usted y yo estemos cometiendo algún pecado, si creemos en Jesucristo, vamos a dejar de errar del blanco y vamos a empezar a caminar con Él. Pero para eso necesitamos hacer algo, y está en ese mismo verso. Entonces viene la práctica. En ese primer verso dice así: cuando Cristo terminó con el tema del pecado en cada uno de nosotros, con la atadura del pecado, nosotros debemos empezar a decidir. ¿Yo qué decisión debo tomar? Acá está la decisión implícita, tácita, de lo que hizo Cristo. En la Biblia dice que Cristo, Filipenses capítulo 2, Cristo se despojó de su forma de Dios. El apóstol Pablo lo escribe de la siguiente forma: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo de su deidad, de su divinidad. Tomó forma de hombre y en su condición de hombre se hizo siervo, y en su condición de siervo fue a la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Quiere decir que mi decisión tiene que ir alineada a la obediencia a Dios. Cuando yo decido obedecer a Dios, entonces empiezo a cumplir todo lo que dice en el capítulo 3. Debo honrar a mi esposa, los que somos casados, la esposa debe honrar a su esposo, las que son casadas. Debo desechar la mentira. En el capítulo 3 dice que yo debo portarme compasivo, amando fraternalmente, debo comportarme misericordioso, debo comportarme amigable, no volviendo mal por mal. Relaciones. Dios está muy interesado en las relaciones. Cuando yo empiezo a obedecer a Dios, mi estilo de vida, que es lo que realmente debe vivir un cristiano, tiene que empezar a ser diferente a lo que antes hacía. Hay gente que dice, es que yo no hago mal, yo no robo, yo no mato. Ese es el discurso moralista. Todos queremos ser buenos. Pero usted, ¿qué tan bueno es con usted mismo? Por eso la Biblia dice, ¿qué tan bueno es usted con usted mismo? ¿Cómo se comporta usted con usted mismo? Usted mismo tiene misericordia de usted cuando maltrata a su cuerpo, ahí está pecando. Usted mismo tiene misericordia de usted cuando no acata la salud de su cuerpo, usted está tentando a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces resulta pues que el Señor está diciendo, tomen una decisión. Cristo ya despojó la fuerza del pecado, del error, ya lo despojó de la tierra. Ahora usted y yo tenemos que tomar la decisión de ¿qué? De caminar en obediencia a Dios. Verso 2. Cuando usted toma la decisión de obedecer a Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En el verso 2 dice para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Dios nos plantea? Recuerde que nosotros debemos vivir como si ya fuera el fin. Entonces, el objetivo que Dios nos da a usted y a mí en este momento es el siguiente. El objetivo es, yo les quito, dice el Señor, yo les quito a ustedes el pecado, ¿cierto? Pero ¿para qué les quito el pecado? ¿Para qué gano la victoria sobre el pecado? ¿Para qué les quito la opresión del pecado? ¿Para qué les quito a ustedes las opresiones demoníacas? ¿Para qué los hago libres a ustedes? Para lo siguiente. Dice, para no vivir el tiempo que resta en esta carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A usted y a mí, Dios nos está favoreciendo para que el objetivo sea vivir conforme a lo que Él quiere. Ahora usted dirá, pero ¿cómo quiere Dios que yo viva? Y entonces viene lo primero que se le viene a todo el mundo a la mente. Qué pereza uno vivir reprimido.
Qué pereza uno vivir coaccionado, qué pereza uno vivir que no puede tocar, no puede mirar, no puede hacer. La Biblia dice que de todo, usted puede hacer de todo. Hay un texto que me encanta, está en Eclesiastés capítulo 11. Dice, le dice el predicador, Eclesiastés capítulo 11, le dice a los jóvenes, jóvenes, hagan lo que quieran. Dice, si ustedes quieren ver, dele deleite a sus ojos. Hagan lo que quieran, miren lo que quieran. ¿Quiere ver pornografía? Hágale. Dios da esa libertad. Hágale. Si usted quiere masturbarse, hágale. Si usted quiere consumir droga, hágale. Si usted se quiere volver gay y volverse a regenerar y volver, hágale todo lo que usted quiera. Eso son lascivias de los hombres. Pero dice la Biblia en Eclesiastés, de todas esas cosas usted le dará cuenta a Dios. Entonces, para poder entender el concepto de vida que Dios quiere darnos, usted y yo tenemos que empezar a mirar la oportunidad que nos da de corregir errores. ¿Quién es el que se deleita haciendo lo malo? El que no ha experimentado algo que es bueno. ¿Quién es el que se deleita haciendo lo que no es bueno? El que no ha experimentado ejercer la bondad. Cuando la Biblia dice, ustedes que antes eran malvados, no tenían misericordia, tengan misericordia, empiecen a hacer ese ejercicio. Ustedes que antes no amaban, empiecen a amar. Ustedes van a empezar a hacer ese ejercicio y van a querer empezar a ejecutar otro tipo de acciones. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios quiere que usted y yo empecemos a entender que el tiempo que tenemos acá en la vida es corto, es limitado. Entonces tenemos que vivir como si ya fuésemos a ser expuestos delante de Dios. Dice la Biblia aquí en este pasaje que Él ya está listo para juzgar, pero Él nos está dando a usted y a mí la oportunidad de entender que Él nos está dando libertad a través de su cuerpo, a través de Él, a través de Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo entonces? No vivir este tiempo que resta en la carne, o sea, dándole deleite a la carne. Hay que generar ya. Por eso aquí enseguida dice la resolución. Entonces, tú ibas a decir algo y perdóname. A eso dice en el verso 3. Entonces, yo les quiero volver a retomar. El Señor, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál es el plan salvífero? Darnos libertad a usted y a mí para que no sigamos cometiendo el error, amartia, errar del blanco. En griego hay dos palabras para pecado. Uno, amartia, que es errar del blanco, y el otro es parábasis. Parábasis es pasar la línea. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el Edén. El Señor les dijo, de todos los árboles pueden comer, menos del que está en el centro del huerto. O sea, Él colocó un límite. ¿Ellos qué hicieron? Parábasis, se pasaron de ese límite. El objetivo en el verso 2 está, Dios no quiere que usted y yo vivamos lo que nos resta de vida como lo hacíamos anteriormente. ¿Qué quiere Él? Que cambiemos la forma de pensar. Ahora, ¿usted cómo lo va a hacer? Resulta que en el verso 1 dice lo siguiente, en la parte 2, en la parte B del verso 1, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La palabra armarse aquí no es como cuando uno coge un Lego y arma. La palabra armar acá en griego es colocarse armas, o sea, revestirse de elementos para una guerra. Entonces aquí la Biblia está diciendo que para usted poder tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo, ¿qué se empieza a desatar en cada uno de nosotros? Una guerra. El apóstol Pablo lo define de una manera magistral cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Dice 1 Corintios capítulo 10, versos del 4 en adelante, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y dice, para la destrucción de fortalezas. Una de las fortalezas más tesas que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿cuál es? La religión. Usted y yo, hay gente que ha cambiado, usted y yo tenemos la bienaventuranza de entender lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos bien, que no vivamos conforme al mundo, que vivamos mucho mejor, que vivamos bajo la provisión de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la cobertura de Dios. Él quiere que usted y yo lo experimentemos. El problema es que a nosotros nos gusta vivir maluco. Por eso la Biblia dice,
Hay gente que es como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda que le gusta revolcarse en el mismo fango. Vosotros, dice el apóstol Pedro, armaos. O sea, empiece a tener armamento. ¿Y cuál es el armamento que Dios nos está dando a usted y a mí? Hay mucho, pero si nos vamos a ir al texto literalmente, cuando dice armaos de este pensamiento, lo primero que él dice es su manera de pensar tienen que alinearse a la mentalidad de quién, del que logró obtener la victoria. Dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es el mismo pensamiento. ¿Dónde voy a conocer yo los pensamientos de Dios? Pues vea, en la Biblia. Cuando usted y yo empezamos a leer la Biblia, nos estamos adentrando en la mente de Dios, nos estamos sumergiendo en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en el criterio de Dios. Y el criterio de Dios es que vivamos bien, que vivamos cómodos, no que vivamos en religión. Gas la religión. La religión lo que hace es estructurarle a usted una mentalidad diferente. La religión le dice a usted, para poder conocer a Dios hay que meterse allá en la iglesia. La religión le dice a usted que usted tiene que alejarse del que peca. La religión le dice a usted tiene que vestirse bien porque el reflejo de su vestidura es lo que hay en su corazón. Esas son mentiras antibíblicas. El verdadero concepto de Dios es cuando usted ama al prójimo como a usted mismo. El verdadero concepto y la verdadera fuerza de Dios es cuando usted empieza a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Cuando usted obedece lo que la Biblia dice, así vaya en contra de lo con lo que usted lo criaron. Eso es amar a Dios. Esas son las armas que Dios quiere que usted y yo tengamos. Esto que les estoy diciendo es una teoría. En el ejercicio, algunos de nosotros lo hemos experimentado. En el ejercicio hay que lograr desprenderse de aquello que me ha tenido atado por largos años a algo que a mí me gustaba, algo que yo sabía que estaba mal, relaciones interpersonales negativas, relaciones promiscuas, situaciones de algún tipo de vicio, algún tipo de adicción que están atentando contra el propio cuerpo. El Señor dice, no viva este tiempo como lo está viviendo actualmente. Cambie esa manera de pensar. Ajústese al pensamiento de Cristo. ¿Y eso qué va a implicar? Que usted necesita armas y no cualquier tipo de arma. Quiere decir que la Biblia es ¿qué? Hostil a nivel espiritual. Termino esta partecita con lo siguiente. Mateo capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿El reino de qué? De los cielos, no la gente, no la vida. No es que un violento va a llegar a la casa y le va a pegar a la mujer porque el reino de los cielos sufre violencia, entonces yo tengo que establecer el reino de los cielos en la casa a punta de garrote, así quieran o no quieran. Es a nivel espiritual. La guerra es agresiva. Que tiene sueño, levántese a orar. Que tiene hambre, pues castigue ese cuerpo y ayune para que empecemos a hacer ejercicios espirituales de crecimiento personal. Yo soy de los que digo, el ayuno tiene que ser concentrado en un tiempo para Dios y no irse a trabajar aguantando hambre que porque estoy en ayuno. No, vas a aguantar hambre. El ayuno es cuando se abstiene. El verdadero ayuno, según Isaías, es cuando yo me abstengo de hacer lo que a mí me place, me gusta, me satisface. De hecho, en Isaías dice, el verdadero ayuno es cuando usted, que es jefe, es justo con sus empleados. Es una coacción de todo aquello que me daña. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Y si no, lo volvemos a repetir. Pero quiero que hoy quede claro esto. Número 1, en el verso 1, Cristo ya terminó, ya Él logró el objetivo principal de hacernos libres de lo que a nosotros nos ataba, nos tenía atados. Cuando el Señor Jesús se encontró con su amigo Lázaro, que le dijo que se levantara, Lázaro se levantó, salió de la tumba, milagrosamente salió de esa tumba, después hablamos de eso. Pero Él le dijo a los que estaban ahí, desatadle, porque todavía estaba como amordazado, amortajado. Entonces Él dijo, desátenlo. Cuando usted y yo somos libertados de muerte a vida en Jesucristo, necesitamos la ayuda de otras personas para que nos ayuden a quitarnos las ataduras que traemos. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. El propósito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que vivamos este poquitico de tiempo que tenemos en la vida con la oportunidad de encontrarlo a Él.
de conocerlo a Dios. Ese es el objetivo. Lo que decía mi esposa acá en el interno. Verso 3. En el verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este verso 3 me encanta, yo aquí lo coloqué como el verso de la determinación. ¿Usted quiere empezar a vivir bien? Pues ya Dios le dijo, tome una decisión y la decisión es obedecer. Verso 1. En el verso 2 dice, hay un objetivo. Entonces Dios le da las herramientas. Decida, obedezca, siga esta meta. Y ahora hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Tome una determinación radical. Una determinación radical. En el verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agrada. ¿A quién? A los gentiles. Me gusta mucho acá porque no está diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agrada a Satanás. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que le agrada a los demonios. En este verso 3 hay una verdad increíble. ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento cuando fuimos adolescentes quisimos buscar aceptación en las personas? ¿O solo me pasó a mí? A mí no me gustaba beber. Nunca me gustó. Exactamente. Lo digo por el ejemplo de adolescente porque es como la edad en la que uno más lo está, ¿no? Pero uno adulto lo hace. Resulta que cuando yo era adolescente a mí no me gustaba beber. Pero por estar en el gueto con mis amigos, mi mamá tenía una panadería muy grande, muy buena en Bogotá. Y yo me metía por detrás de los estantes de la panadería donde estaba todo lo que es la parte donde hacían el pan. Y en la parte de arriba de la estantería yo abría un hueco y sacaba el whisky, sacaba el brandy y le robaba a mi mamá para irme a beber con mis amigos. ¿Buscando qué? Aceptación. En este verso 3 dice, baste ya, lo voy a parafrasear, de buscar aceptación con los que no conocen a Dios. Gentil, la palabra gentil aquí es aquel que no conoce a Dios. Y nosotros somos especialistas en buscar la aceptación de aquellos que no conocen a Dios. ¿Sabe por qué uno busca aceptación en otros que no conocen a Dios? Porque usted y yo no tenemos identidad. Cuando no tenemos identidad como creyentes, buscamos en cualquier espacio y ante cualquier ente una identificación. Y aún como creyente nos pasa. Ah, no, que es que ya soy muy viejo, ya tengo 50 años. Con 50, 70, 80 años está buscando identidad. A usted y a mí, Cristo nos dice en el verso 1, el pensamiento se tiene que alinear a Él. O sea, la identidad en dónde tiene que estar, en aquel que nos hizo libres del pecado. Dime. Sí, sí, concupiscencias, embriagueces, orgías. Ajá, ajá. Sí, que no va en la corriente. Ujú. Como no tenemos identidad, aún nos falta mucho. Nosotros como cristianos nos falta mucho identidad. Hay un discípulo de Juan, el amado. eh, Siempre se me olvida el nombre, Dios mío. Se levantó ante el... No lo apunté y se me olvida siempre el nombre. Uno de los discípulos de Juan, en el tiempo de la persecución en la primera iglesia, le dijeron a todos, arrodíllense ante el César. Y este varón se paró lleno del Espíritu Santo y dijo, yo no me arrodillo a adorar a ningún otro Dios que no sea Jesucristo. Y por eso lo decapitaron, por eso lo mataron. Era una persona que tenía identidad con quién, con el Señor. A Pedro, cuando a Pedro lo fueron a crucificar, él dijo, no, 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 ni riesgo, yo no soy capaz de morir como murió mi Salvador. Y él pidió que lo crucificaran boca abajo. Él pidió que lo crucificaran boca abajo.
Otro que me impacta mucho su criterio, el criterio que él tenía era Isaías. Isaías era un hombre que era de la estirpe real, era primo del rey. Era un hombre que vivía en la corte del rey. Y por creer en el Eterno, por creer en Yahweh, por predicar y profetizar lo que iba a acontecer, a él lo aserraron a la mitad. Lo partieron en Dios porque él con quién se identificaba. No conocía a Cristo en persona. Lo leíamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Él anhelaba verlo, él anhelaba conocerlo, no lo conoció en persona, pero padeció por él, porque había una identidad con el Dios eterno. Y en esa época el castigo era físico. Hoy en día usted y yo caminamos con lo que nos ha estructurado ¿quién? El mundo, la sociedad. Y aquí en ese capítulo, en ese verso 3 está. Los gentiles son aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ¿cuál es su comportamiento? Su comportamiento es un comportamiento lascivo. ¿Saben qué es lascivia? Es un deseo desenfrenado. Es un deseo que se construye desde el interior y se convierte en obsesión. La lascivia no es solamente sexual. La lascivia también es a nivel de gastronomía, la comida. O sea, cuando es algo incontrolable, es un pensamiento ¿qué? Lascivo. La mirada aquella es un pensamiento lascivo. Entonces, el que es gentil, ¿cuál es su comportamiento? Es un comportamiento lascivo. Concupiscente. Ustedes quieren saber qué es concupiscente. El gentil es aquel que vive conforme a sus deseos. A él no lo rige ni Dios ni ley. Entonces, hoy en día es lo que más se ve. ¿Ustedes no han notado eso? Hay gente que dice, no, el zarco de arriba, el mono no sé qué. O sea, no hay un respeto ni siquiera por sus deidades, porque realmente la deidad que ellos adoran son ellos mismos. Es una cosa que se llama egolatría. Embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Todo lo que quite a Dios del primer lugar del corazón es idolatría. El gentil es el que camina con esto. Esa es la conducta permanente de un gentil. Y a veces nosotros los cristianos estamos buscando identidad en ese tipo de personas. El amigo que le dice a usted, eso, deje de mandarse por la mujer, deje de ser mandado por la mujer, póngase usted también en la raya, es que usted es el que trabaja, usted es el que se gana la plata. Mira, la Biblia dice que usted y yo tenemos que someternos los unos a los otros. El hogar es un complemento, por eso el apóstol Pedro escribe aquí, de honor le dice al hombre, a la mujer, como a vaso más frágil, queriendo decir que él también es un vaso frágil. El hombre es un vaso frágil, la mujer debe honrar esa fragilidad del hombre y el hombre tiene que honrar la mayor fragilidad de la mujer. ¿Me estoy dando a entender? El mundo le quiere a usted colocar una identidad diferente, pero Cristo nos quiere colocar la identidad de victoria que Él nos dio. Por eso en el verso 1 dice, ármense. Ármense no es de colocarse como un Lego. Armarse es ponerse las botas de guerrero. Es ponerse las armas que tienen que ser contundentes y asertivas para lo que estamos viviendo. Y empiezo a terminar esto. En el verso 4 dice, a estos, o sea, a los que tienen esas prácticas lascivas, concupiscentes, estos comportamientos anti Dios. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A mí esto me parece bien interesante. En el verso 4 dice, a estos les parece cosa extraña que ustedes no caminen en lo que ellos están caminando. Cuando la Biblia dice caminar hace referencia a un estilo de vida. Caminar con Cristo es un estilo de vida. Yo coloqué una pregunta aquí para terminar. A estos gentiles que tienen estas prácticas, ¿les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos? Entonces yo voy a preguntar, usted y yo, ¿qué sensación le estamos generando a nuestro entorno? ¿Qué sensación le estamos generando? ¿Le estamos generando una sensación de extrañeza porque no nos comportamos igual que la gente? ¿O simplemente le estamos generando a las personas empatía porque somos pseudo cristianos, pseudo evangélicos, pseudo
Mm, Hermanos separados, pseudo protestantes. ¿Qué sensación le estamos generando al otro? A aquel con el cual estamos trabajando. Cuando usted está trabajando, usted marca la diferencia en el empleo, usted marca la diferencia caminando la milla extra, usted marca la diferencia no robándole a su patrón, usted marca la diferencia no comportándose como se comportan los otros, utilizando el mismo lenguaje soez que utilizan los otros. ¿Cómo marca usted la diferencia? Usted hace que los gentiles, los que practican orgías, se emborrachan, son concupiscentes, ladivinosos, usted hace que ellos lo miren a usted con extrañeza o simplemente usted hace que ellos lo miren a usted como si fueran parte del gueto. Entonces surge otra pregunta y es la siguiente. ¿Está usted identificado con Cristo? ¿Tiene las armas que Él le dio para que tenga el mismo pensamiento o simplemente se está dejando involucrar, afectar por el pensamiento y el caminar en una práctica como si esto nunca se fuera a acabar? Quiero decirles a ustedes que en la próxima tanda que vamos a mirar dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a empezar a mirar qué es lo que tiene el tiempo cortito. ¿Por qué? La pregunta que hizo la pastora, se le predicó a muertos, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar. Pero entonces hoy queda claro esto. ¿Usted con quién se está identificando? ¿Su identidad está involucrando su radicalidad en su pensamiento? ¿Tiene identidad o todavía está buscando identidad? Si todavía está buscando identidad, yo le doy una sugerencia. Alineémonos a la identidad de Jesucristo. Si usted mira a Jesús, eso es hermoso. Jesús nunca fue con el que necesitaba, nunca fue hostil ni agresivo. Me voy a explicar. Dice la Biblia que el Señor Jesús, los religiosos de la época lo tildaban que comía con pecadores y se la pasaba con gente mala. Él estaba con ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. Él los afectó a ellos para que ellos lo siguieran a él. Cuando se encontró con Zaqueo, el recaudador de impuestos, Zaqueo inmediatamente tuvo el encuentro con Jesucristo. Fue confrontado en su manera de pensar y su pensamiento se alineó al pensamiento de Cristo cuando dijo, si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Se llama restitución. El pensamiento de Dios es un pensamiento restitutivo. Cuando Cristo llamó a Leví, al mismo Mateo, que también era recaudador de impuestos, este hombre se lo llevó gozoso para su casa e invitó a toda la gente que era conocida por el recaudador de impuestos. Era gente que todo el mundo odiaba, por eso los religiosos le dijeron a Cristo, vea, ese es un comelón y bebedor de vino, porque se fue a tener relación con ellos, comunión con ellos. Pero ¿qué pasó con Leví, con Mateo? ¿Qué pasó con él? Fue un hombre que fue transformado, su pensamiento al pensamiento de quien se ajustó, al pensamiento de Cristo. A eso quiero llegar yo. Y puedo hablarles de otros hombres que, es más, aún el mismo Barrabás, cuando se encontró con la presencia de Cristo ante Poncio Pilato, la Biblia relata, hay un libro histórico de Flavio Josefo, que es el historiador del primer siglo, que Barrabás, incluso él, en medio de su maldad, no se atrevía a mirar a Cristo, porque el mismo Barrabás tuvo encuentro con la misericordia de Dios. El mismo Pedro, para terminar con esto. Evangelio según San Juan es uno de mis pasajes favoritos. Evangelio según San Juan, capítulo 21, cuando Pedro negó al Señor Jesús, Pedro volvió atrás, eso lo relata la Biblia, él dice que él volvió a pescar, o sea que él dejó su labor pastoral por irse nuevamente a pescar. Pero cuando se encontró con Cristo resucitado, Cristo no lo acusó, es más, le tenía pescado asado para que ellos pudiesen comer. Estuvo al tanto de sus necesidades primarias. Y cuando se encontró con él, Pedro tuvo la grandeza de decir, me ajusto al pensamiento de Cristo, Señor, tú sabes que te amo. Dime. Sí, pertenecer al reino de Cristo es pertenecer a un reino diferente. Entonces, para concluir ya, mis amados santos de Dios,
¿Dios qué quiere darnos a usted y a mí entonces? Para una gran conclusión, darnos identidad. ¿Y cuál es la identidad? Identificarnos con el Hijo de Dios, el modelo perfecto que Dios nos envió para que nosotros pudiésemos acertar al blanco, atinar al blanco. Para poder vivir, para poder vivir en estos tiempos tenemos bien, para poder vivir solventado, no depender de las circunstancias ni políticas, ni sociales, ni nada que nos están que estamos viviendo actualmente. Para poder vivir por encima de todo eso, tenemos que ajustarnos al pensamiento de Dios, ajustarnos en nuestra manera de pensar y armarnos espiritualmente para poder atacar eso. Porque recuerde esto, cuando usted se mete con Dios, lo que vienen son ataques. Lo que viene es guerra espiritual, lo que viene es fuerza y usted necesita tener la fuerza de Dios para poder resistir el ataque del diablo. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero si nosotros lo resistimos, él va a huir de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que nos ayuda y nos levanta, Señor, tu palabra que nos insta y que nos muestra